jornada cargada de información con diversos temas y hubo un tema además que fue muy importante porque en esta tarde se conocieron algunos detalles de los restos hallados hace algunos días en el batallón 14. Les propongo empezar por ahí y les propongo saber qué fue lo que pasó. Vamos a ver los detalles. El 30 de julio se encontró un nuevo cuerpo y a partir de eso se difusieron determinadas medidas por parte de la Fiscalía. Por eso hoy Alicia Luciardo, que es integrante del equipo de antropología forense, va a dar un informe primario del análisis científico del cuerpo. En relación al análisis de los restos, una vez hechas las radiografías y acondicionados los mismos, estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino, cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m, y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante, esto es información sobre quién puede estar representado con mayor probabilidad en este enterramiento. Pero acá lo que va a marcar la identidad va a ser la prueba genética. De manera que esto es dar un poco de información, pero no determinar ya de antemano de quién se trata. Estamos a pocos días de tomar la muestra para análisis genético, el día 20 de agosto, con presencia de Fiscalía, se va a hacer la toma de muestra y posteriormente, en lo inmediato, se va a trasladar al laboratorio en Córdoba para tener los resultados de la comparación. La determinación del sexo de un individuo en base al estudio de su esqueleto tiene tanta probabilidad de acuerdo a los métodos que se hayan podido aplicar. En este caso, dado que estaba muy completo, muy bien preservado, no perdimos ninguna pieza ósea, pudimos estudiar el cráneo, pudimos estudiar la pelvis, pudimos medir los huesos largos, de manera que tenemos una certeza del 95% del sexo del individuo. Con respecto a la causa de la muerte, todavía la Junta no se ha despedido, se sigue trabajando, es parte del trabajo que continúa. Y además la extracción de ADN para mandarse a Argentina. Como hemos dicho en anteriores oportunidades, se han ampliado la base genética, esperemos que no tengamos el mismo problema con Amelia Sanjurjo, pero eso desde el momento no lo podemos determinar. Son varios los fragmentos de textil que configuran esta prenda de vestir que es una camisa. No hay ninguna duda, hay ojales, hay botones, hay un cuello bien conservado. Y tenemos también un par de medias, porque los pies se recuperaron incluso dentro de las medias. Después no hay más vestimenta a que acompañe el enterramiento. Y lo otro que sí se pudo ubicar fue, que también lo habíamos ya comentado, es una tapa de botella, como una chapita. Y ningún otro elemento está acompañando el enterramiento. Las expectativas para esa subárea dentro del 14 en este momento son muy altas. Nosotros hicimos una pequeña corrección en cuanto a las prioridades en excavación, que una vez que se termine el trabajo de zarandeo y del trabajo que están haciendo, porque el trabajo sobre este hallazgo continúa hoy, o sea, no es que ya se terminó, ¿verdad? Inmediatamente se van a reiniciar las excavaciones a 2 máquinas en un área que es relativamente chica dentro de la cautela que tenemos, que como ustedes saben son alrededor de una veintena de hectáreas. O sea que desde ese punto de vista yo le diría que
que sí, hay una expectativa muy alta para un área relativamente pequeña. No hay que olvidarse que hay que hacerlo así, porque quienes saben dónde están no lo dicen. O sea, entonces nosotros no trabajamos con un plano, con una flecha o con una cruz. Y en ocasiones, cuando lo hemos hecho así, no ha resultado ser exacta la información. El abordaje de esta zona en particular del Batallón 14 estaba previsto. Y de alguna manera llegamos a este hallazgo del 30 de julio porque estaba previsto avanzar en el terreno y está previsto seguir. Obviamente que al ser una cuarta fosa en una zona donde a 200 metros es el punto más lejano donde se encuentran las otras fosas, es decir que en un radio muy pequeño hay 4 enterramientos, estamos hablando de un lugar, un cementerio clandestino. Más adelante, en el segundo bloque de Lado B, les propongo volver sobre este tema. Ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a otro tema también importante, porque hace algunos días se conoció que UPM volvió a derramar contaminantes y en este caso también le ocultó información al Ministerio de Ambiente, que está analizando si aplica multas sobre esta empresa. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos? ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa con nuestros recursos naturales? Y también hay otros proyectos que andan en la vuelta, el proyecto Neptuno, el proyecto de hidrógeno verde. ¿Qué impacto ambiental puede llegar a tener todo esto? Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Tema importante este también que vamos a estar desarrollando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ya me acompaña Raúl Viñas, integrante de MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto tenerte por acá. El gusto es mío realmente, Wilmar. Un placer estar acá contigo y participar de este programa. Vos venís trabajando estos temas desde hace mucho tiempo. Tu preocupación sobre este tema, bueno, viene de larga data. No es nuevo este derrame de UPM. ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura haces de este caso? Bueno, varias cosas. Lo primero es que evidentemente la seguridad industrial y la seguridad ambiental de esta planta dejan mucho que desear. Es una planta prototipo. Lo segundo es que las multas no es la herramienta adecuada. Y menos las multas con estos montos que veíamos recién en el informe. Es como que yo te dijera a ti, mirá, Wilmar, te portaste muy mal. Te vamos a poner una grave sanción y te vamos a multar con el 15% del jornal del día. Algo te va a afectar, pero es mínimo. Las multas de cualquier manera tampoco recuperan el daño ambiental, con lo cual no son evidentemente la solución adecuada. Tenemos que buscar otras cosas. Hay que tener en cuenta además que después de los contratos firmados, estos verdaderos pactos coloniales que se firmaron con la empresa,
no, lo que nos queda solamente para conservar algo de nuestra soberanía, para algo de la dignidad que tiene que tener un país de no permitir que le hagan estas cosas, es, por ejemplo, clausurarla. Buscar otro tipo de sanciones que realmente afecten. Sanciones que están permitidas, sanciones que además son las que se aplican si, por ejemplo, tú tienes un negocio y vendes mercadería, alimentos vencidos, te van a multar, pero después te van a clausurar. O sea, ¿vos aplicarías lo mismo a UPM de cerrarla directamente? Totalmente. Es la única forma, un tiempo para que reflexionen. No digo cerrarla definitivamente, que podría ser otra opción si esto continúa. Porque tengamos en cuenta que es una planta nueva, que se inauguró en junio del año pasado y que en un año ya tuvimos 4 derrames relacionados con la estructura de funcionamiento de la planta. Ahora, sin embargo, cuando se estaba construyendo y ahora se destaca la calidad, ¿no? La tecnología que tiene la planta, que supuestamente evitaría cualquier daño ambiental, ¿no? No, realmente eso es imposible. Es imposible que se evite el daño ambiental y está mal diseñado el sistema desde que se permitió la instalación de una planta de este tamaño en un río como el Río Negro y prácticamente en un lago porque está sobre el embalse de Baigorria. Por otra parte, el sistema de difusión de efluentes de la planta, o sea, lo que hace la salida de los contaminantes normalmente, no estas pérdidas, al río, nunca funcionó de la manera adecuada. ¿Qué quiero decir? En todas las simulaciones que se hicieron previo a autorizarlo, nunca se llegó a los parámetros que se le estaban exigiendo. Además de estos derrames, que son muy malos, porque tuvimos el mayor derrame químico en la historia del Uruguay, 1000 toneladas de soda cáustica, y como decía el informe, extinguió la vida de un arroyo. Eso nunca nos había pasado. Ese fue el derrame anterior, digamos, el del año pasado. Ese fue el derrame del año pasado, el derrame de agosto del año pasado, que los técnicos del Ministerio demoraron 5 días en concurrir hasta la planta, con diferentes justificaciones, pero demoraron 5 días en concurrir a la planta. En 5 días, después de un derrame, muchas cosas pueden cambiar, muchas cosas pueden suceder. Lo tenemos bien estudiado igual ese derrame, ¿tá? Pero después, ¿qué sucede? El Ministerio de Ambiente no comunica ni siquiera a los vecinos del derrame, sino hasta 40 días después. En su momento, y esto es una cosa complicada, pero la tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de este tema con el ministro de Ambiente, el contador Bouvier, una entrevista que tuvimos con él, una audiencia que nos concedió el 28 de diciembre del año pasado, después de que le preguntamos 6 veces por qué no comunicaban eso, terminó diciendo hablamos cuando pudimos. Wilmar, eso es muy feo, es muy peligroso, asusta pensar que un ministro, prácticamente la mayor autoridad en el tema, el secretario del presidente en el tema, porque un ministro es el secretario del presidente en ese tema, en este caso en el ambiente, que solamente por encima de él en el Poder Ejecutivo está el presidente de la República, y diga hablamos cuando pudimos. Y ahí apuntas que a la presión que ejerce la empresa en este caso, intereses comerciales. Nosotros le preguntamos al ministro, el ministro no nos contestó eso, de por qué era lo que les había impedido hacerlo, pero vemos que eso es algo que sigue pasando. Porque ahora, el derrame que sucedió en la planta en junio, nos enteramos el 18 de julio, 30 días más tarde. Y yo escuché algunas declaraciones de autoridades del ministerio diciendo, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que avisemos todas las multas que ponemos? Sí, queremos que avisen todas las multas que ponen, que sepamos todos qué empresa comete qué tipo de faltas. Tenemos derecho a saberlo. Es algo que va contra nuestro ambiente normalmente. Yo decía recién en la introducción que a partir de este caso ahora el Ministerio está evaluando nuevas multas. ¿Ustedes consideran que esas multas no van a hacer mucho ruido, digamos? Las multas no es la herramienta adecuada. En primer lugar, por los montos. En segundo lugar, porque la multa no recupera el ambiente. O sea, no es la medida, el hecho que le agreguen dinero a la caja del Ministerio. Dicho sea de paso, el Ministerio todavía nos debe el informe de las multas que impuso, cuántas se cobraron y cuánto fue. No lo tenemos todavía. Ahora, ahí conectás con otro tema, Raúl, que es importante. Este ministerio es nuevo, de hecho se creó en esta administración, ¿no? Y acá estamos hablando de controles. ¿Cómo evalúan ustedes lo que puede llegar a ser un ministerio, el Ministerio de Ambiente, ante este tipo de situaciones? Bueno, nosotros evaluamos bien, más allá de que previamente ya el ambiente tenía categoría ministerial, porque estaba como una de las bases del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente. Sería como decir Ganadería, Agricultura y Pesca, y que después se generara un Ministerio de Pesca. Bueno, nosotros considerábamos que ya tenía altura ministerial, digamos, pero consideramos bueno que tenga categoría ministerial propia. Después el tema es, que nosotros lo hemos expuesto muchas veces,
que en las rendiciones de cuentas y demás, el ministerio quedaba último en la parte de presupuestos. Y seguramente eso afecta también a la calidad de lo que puede hacer el ministerio. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en el caso de la empresa UPM tratamos con una empresa que demuestra mala voluntad y mal manejo hacia los temas ambientales. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de imponerle las sanciones. Por otra parte, aquella ley, la LUC, incluye en un artículo la posibilidad de que las multas sean mucho más altas. En diciembre el ministro nos dijo, estoy esperando una audiencia con el presidente para llevarle el borrador del decreto, que permitiría que las multas llegaran a 4 millones de dólares. O sea, se multiplican por un poco más de por 20 sobre lo que se le impone hoy a las empresas. 4 millones de dólares y capaz que hasta tener una ley de delitos ambientales podría servir para que algún gerente, antes de seguir usando un intercambiador de calor que no funcionaba y que estaba perdiendo soda cáustica, como hicieron el año pasado, decidiera, no, mire muchachos, vamos a parar, pero claro, tiene que parar la producción. Y ahí tiene un problema económico real, porque la facturación de las plantas de UPM en Uruguay es una parte importantísima de la ecuación económica para los accionistas de UPM y para la empresa UPM completa. Tengamos en cuenta que UPM trabaja en muchas cosas y es una empresa cuyas ventas en el mundo superan las exportaciones del Uruguay. O sea, es un poder económico muy fuerte. Dentro de ese poder económico tiene 6 líneas de negocios, una de las cuales es la de la celulosa. La celulosa es el 25% de su facturación, pero genera la mitad de las ganancias, del 50% de las ganancias. O sea, del 25% de las ventas obtienen una mayor proporción de ganancias y en eso no deja de tener la importancia el hecho de que aquí en el Uruguay no paguen ningún impuesto. Ahora, Raúl, siempre cuando se habla de este tipo de proyectos, los gobiernos, acá y en otras partes del mundo, destacan que estas inversiones generan miles de puestos de trabajo, que pueden llegar a cambiar la economía del país y por lo tanto también la situación de miles de uruguayos. ¿Cómo toman eso? Porque siempre está el equilibrio, ¿no? Es decir, bueno, se apuesta a la producción y el cuidado del ambiente. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, el tema es que todas las inversiones últimamente son la inversión más grande de la historia del país. Ya es algo que nos vienen diciendo siempre, sobre cualquier cosa nueva que viene al Uruguay, es la inversión más grande en la historia del país. De esta planta, por ejemplo, se decía que iba a generar 10.000 empleos. Lo escuchamos en la campaña electoral pasada, el gobierno pasado cuando firmó el contrato dijo también eso mismo, que iban a ser como 10.000 empleos que se agregaban. Bueno, nosotros le estamos pidiendo al BPS que nos indique, desde la inauguración de esta planta hasta ahora, cuántos empleos se generaron en el sector transporte pesado, que es uno de los sectores, y especialmente en el sector de madera. Porque lo que ha venido pasando es que el sector de madera, en lugar de generar más empleo, entre el año 2007 y el año 2019, 12 años, se perdieron 2.500 empleos mientras que se duplicó la superficie del país cubierta de árboles. ¿Cómo se justifica eso? ¿Dónde está el crecimiento del empleo? Y por otra parte, cuando una empresa de esta se instala y empieza a usar miles de hectáreas que antes tenían otros usos, porque no era un lugar desierto, tenemos que hacer la cuenta algebraica. Bueno, muy bien, se sumaron tantos empleos por la actividad de la planta. ¿Y cuántos se perdieron de los que trabajaban en ese territorio antes? Y ahí es donde tenemos la realidad. Ahora, tú hablabas de que esto hace crecer a la economía. Es cierto, si nosotros consideramos toda la ecuación económica en base al PBI, la economía crece. Pero nuestra economía, ese PBI no lo ve. Porque ese dinero que se genera de estas actividades en zonas francas no entra a la economía nacional. Lo único que entra a la economía nacional es el producto de la exportación de madera que Uruguay le hace a las zonas francas, como la podría estar exportando a Argentina, a Chile, a China o a Brasil. O sea, es lo mismo. A partir de que las maderas sale del territorio aduanero uruguayo e ingresa a las zonas francas, deja de ser negocio para Uruguay. Y las empresas tienen sus propias forestales, o sea, tienen la vaca atada, se autovenden la madera. Las empresas que venden la madera, la exportan como Forestal Oriental, tendrían que pagar impuestos en nuestro país. Pero cuando analizamos, vemos que el valor de la madera que venden se mantiene entre 50 y 56 dólares la tonelada desde el año 2007. Es un poco raro eso, ¿no? El precio del ganado para los frigoríficos fluctúa. El precio de la soja, del trigo, de cualquier otra cosa, cualquier commodity fluctúa. Pero la madera que se vende de las forestales de las empresas que tienen las zonas francas a las zonas francas, que no pueden ser analizados por DGI como conjunto económico, porque uno está en zona franca y entonces está afuera, esa madera no cambia de precio nunca.
Siempre es la misma. Es verdaderamente un caso extraño en un mercado abierto. Evidentemente es porque no es un mercado abierto. Y eso también nosotros lo vemos y lo hacemos notar. ¿Tá? Después, por otra parte, en la parte ambiental, el tema no es solamente las plantas y estos accidentes y estos problemas graves que se generan por los derrames, que evidencian problemas constructivos, mal manejo. El primer derrame, el de soda cáustica, se inició en un intercambiador de calor que mantiene a la soda cáustica en estado líquido para que no quede sólida en forma de una pasta blanca, que es lo que queda. Se les rompe el intercambiador, empieza a derramar soda cáustica. Llevan esa soda cáustica a tanques que no estaban preparados para sostenerla, tanques que eran para pluviales, para agua de lluvia. Los tanques, los sellos se rompen porque la soda se los come, empiezan a bajar y durante 5 o 6 días declaran que habían notado la baja de los tanques, pero no sabían a dónde se iba la soda cáustica y tampoco la buscaron. O sea, a vos estás perdiendo agua, estás perdiendo líquido en un tanque, en este caso soda cáustica, y ves que se pierde pero no haces nada. Y de pronto viene un vecino y te dice, Wilmar, mirá que allá en el arroyo hay una sustancia blanca, no queda un pez. Eso fue lo que generó el daño en la fauna que recién estábamos viendo. Claro, yo por las dudas voy a poner un alambre, un pastor ahí para que mi ganado se arrime al arroyo porque esa agua no sé qué tiene. Se le avisa al ministerio y después el ministerio va a los 5 días a analizarlo. Y se le impone a la empresa una multa. Todavía hoy eso está llegando al arroyo. ¿Hasta el día de hoy pasa eso? Sigue apareciendo porque, ¿qué pasa? La filtración se hizo y no la habían visto en el tanque porque se filtró por debajo de la tierra. Recorrió 400 metros por debajo de la tierra. Y hoy todavía están los pozos que la propia empresa hizo para que se amontone el agua contaminada, porque ahora también tiene mucha agua, porque ha llovido y demás y se mezcla con el agua, pero esa agua tiene un pH altísimo, o sea, es altamente básica, no tiene nada de acidez, no es agua neutra, que es el agua normal, tiene un pH tan alto que cuando llega al arroyo no permite que el pH del arroyo baje, está por arriba de 8,5 o 9, con lo cual, por ejemplo, los peces no pueden vivir. Ahora, hay otro tema que también siempre está sobre la mesa que tiene que ver con los contratos de confidencialidad que firma el gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto de hidrógeno verde, ¿no? Ustedes han criticado esto, han hecho distintas movidas hemos hecho también. Más que criticar, claro, bueno, han tomado medidas, de hecho, ante la justicia. Mirá. Pero quiero preguntarte esto, ¿no? Porque el gobierno también dice, yo firmo ese contrato porque si no el proyecto no se hace, y acá lo vuelvo a conectar con el tema de los puestos de trabajo, de la inversión, del efecto que puede generar en la economía. Es una forma también de atraer nuevas inversiones. ¿Cómo lo toman eso ustedes? En primer lugar, un país no tiene que hacer contratos con una empresa. Un país tiene que tener un marco legal adecuado para que las inversiones se puedan desarrollar. Si el marco legal del Uruguay no es bueno para que las inversiones se desarrollen, para eso tenemos un parlamento que tendrá que cambiarlo. Pero en el Uruguay tenemos la ley de promoción de inversiones, tenemos la ley de zona franca, y esas leyes alcanzaron para que se instale UPM en Uruguay. Planta 1 de UPM no tuvo contratos. Los contratos se iniciaron por un decreto del doctor Vázquez del año 2007. El decreto del año 2008, disculpame, el decreto 477. Primero fue el 455 del 2007 y después este otro para aquellas empresas que crean que necesitan beneficios por encima de los que prevé el anterior. Ahora, el anterior prevé los beneficios de la ley. Entonces, ¿qué? En este otro decreto les das beneficios por arriba de la ley. Es un poco complicado, porque si vos das algo por arriba de la ley es ilegal. Yo quisiera que alguien me lo explique para qué son estos contratos. Además, estos contratos generan, y ha sido muy discutido, 2 Uruguay. El Uruguay de todos los mortales que iniciamos una empresa y empezamos a pagar impuestos y que tenemos deberes hacia el Estado y demás, y el Uruguay de las empresas que tienen contratos, que no pagan un peso, que utilizan los recursos, que contaminan y todo lo demás, y están por fuera. Los contratos no debieran de seguir existiendo. Hay que pararlos. Los que se hicieron, lamentablemente, ya están firmados y comprometen al país por muchos años. Y el problema es la mecánica de estos contratos. Porque en estos contratos interviene por ese decreto el presidente y su secretario, 2 personas, y después lo tratan dentro del Poder Ejecutivo. El Parlamento, que tiene injerencia, por ejemplo, en ponerle un nombre a una escuela, en un ascenso en funcionarios públicos de determinado nivel, no tiene injerencia en esto. El Parlamento tiene que decidir por los tratados internacionales.
Y esto, si lo vemos, es un tratado internacional con una potencia extranjera. Tendría que verlo el Parlamento. Por otro lado, también tenemos que decirlo claramente. ¿El Parlamento? ¿Dónde está el Parlamento en estos temas? Yo no he escuchado a nuestros diputados y senadores, ni siquiera ahora en campaña, que estén hablando de estos temas y de cómo se van a manejar. Bueno, no, sí. Los otros días escuché a una persona, a un candidato, que dijo que los contratos no tendrían que estar más. Pero no lo veo todavía como suficiente, porque parece ser que cuando vienen las empresas, el Poder Ejecutivo se enamora de hacer contratos y se ponen a hacer contratos y los declaran confidenciales incluso de manera ilegal. Y ese argumento de que sin esos contratos no tendríamos miles de puestos de trabajo, por ejemplo, que es una forma de beneficiar a lo que viene a invertir. En primer lugar, habría que analizar mismo los miles de puestos de trabajo. Nosotros los estamos esperando, por ejemplo, en el caso de UPM. Se habló de 10.000 puestos en su momento, ¿no? Claro, sí, pero el BPS todavía no nos puede decir. Y lo que hemos visto es que los puestos de trabajo en el sector de la madera, que incluye la celulosa, han disminuido. Entonces, ¿dónde está ese trabajo? Atento, en el periodo ese que yo te decía, entre el 2007 y el 2019, se puso en operación Montes del Plata, que también decía 5.000 empleos. Y en ese periodo se perdieron más de 2.000. O sea, algo no funciona en ese esquema. Y como yo te decía, el Uruguay tiene que tener un marco legal que haga atractivo el país a las inversiones. Pero no tiene que tener un marco legal que ahorca a cualquiera que se pone a hacer algo y por otro lado se le genera otra cosa, como si fuera de otro país, a un grupo de inversores que vienen y consiguen esas cosas. Hablando de nuestros recursos, ¿no? Tuvimos la crisis del agua potable aquí en el área metropolitana con el agua salada. El gobierno apuesta al proyecto Neptuno. Ustedes también se han hecho sentir en ese sentido. Neptuno, ¿Cómo lo están viendo hoy en este momento eso? El proyecto Neptuno lo hablamos el otro día en el Parlamento. El proyecto Neptuno es un gran error. El proyecto Neptuno es, si querés, hasta casi una estafa. ¿Por qué? El proyecto Neptuno se está tratando de instalar en la zona de Arasatí, una zona que todos los científicos reconocen no es la adecuada. El proyecto Neptuno se está haciendo sin que la OCE haya hecho ningún estudio sobre posibilidades de fuentes alternativas de agua para el sistema metropolitano. El estudio que tienen del año 1970 es un estudio que generó Paso Severino, generó Canelón Grande, estudió la posibilidad, o sea, propuso que se hiciera Casupá, propuso que se hiciera El Soldado, se hicieron varias cosas, se analizó Arasatí, pero al contrario de lo que dice el gerente general de la OCE, el ingeniero Castanino, Arasatí se rechazó en eso. Y hoy, tratar de colocarse en Arasatí es cometer un gran error, porque necesitamos saber de dónde va a salir agua buena para Montevideo. Quizás el Río de la Plata no es el mejor lugar, y si lo fuera, no es en Arasatí. Ya tenemos agua del Río de la Plata usada por la OCE. Juan Lacase tiene más de 30 años una usina de agua que saca agua del río. Colonia, 90 años hace que también saca agua del río y no han tenido problemas. Bueno, capaz que hay que buscar por ahí. Y entonces se te dice, no, pero si vamos más lejos los caños salen más caros. Pero por otro lado, están generando todos los problemas que está generando hoy el polder el polder que viene a ser un lagunón para tener agua cuando el agua del río está salada y no la puede usar. Se están generando un montón de problemas con la gente de la zona, se está poniendo en riesgo los acuíferos como el acuífero Raidón, y todo eso porque en ese lugar donde se quieren instalar, que de alguna manera está fijado que tiene que ser así, sin que haya una razón científica técnica seria. ¿Y por qué crees entonces de que el gobierno está defendiendo e impulsando este proyecto? Porque decís, no, la academia está en contra, no hay informes, falta información. Bueno, la pregunta esa hay que hacérsela al gobierno, Wilmar. Yo no sé por qué lo hacen. Yo lo que sé es que la OCE no tiene estudios, porque le pedimos a la OCE, muéstrenos los estudios que tienen para decidir que Arasatí es el mejor lugar, y lo único que nos pudieron hacer llegar es un estudio que hizo el consorcio, que analiza Arasatí solamente, pero no analiza nada más. Tiene la posibilidad de poner una toma de agua en las bocas de Cufré para llevar el agua hasta Arasatí, porque igual de alguna manera la potabilizadora la quieren colocar ahí. Si la vas a colocar ahí, vas a llevar agua bruta hasta el lugar, también la podés cambiar de lugar, porque cuanto más largo es el tramo que tenés que llevar el agua potable, más posibilidades hay de que se te contamine. Pero no va solo por ahí. Yo te decía, es casi una estafa, porque cuando se analiza, el año pasado, por la resolución 1042/23, el directorio de OCE, 2 miembros del directorio de OCE,
el presidente, el ingeniero Montero, y la escribana Montaner, firmaron reservando una suma en unidades indexadas, o sea, reajustable, que hoy equivale a 810 millones de dólares para pagarlo. Le preguntamos, ¿qué estudios económicos financieros tienen ustedes para indicar que esa es la suma que se tiene que pagar por este proyecto? No les dijimos en el pedido, les pedíamos los informes, pero no dijimos, pero el presupuesto del proyecto son 200 y poco y con el Portland llega a 250, 260. El otro día en el Parlamento el ingeniero Castanino decía, el costo son 300. Bueno, no sé qué le suma para encontrar 300. Y dijo que se iba a pagar 787. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a pagar a 17 años y medio 787 millones de dólares por una cuenta que originalmente era de 300, la tasa efectiva anual que voy a pagar, esa que es tan importante cuando vas a pedir un crédito en una financiera, en un banco, lo que sea, bueno, ¿cuál va a ser mi tasa efectiva anual? La tasa efectiva anual, si tomo esos números, es del 15%. Es altísima. Si tomo los otros números, 810 contra 250, la tasa efectiva anual es 21%. ¿Y cuánto es la tasa que le cobra a vos, a mí, a cualquiera de los que estamos acá, a cualquier ciudadano de los que están mirando esto? ¿Cuál es la tasa que le cobra un banco de plaza en unidades indexadas? Si va a sacar un préstamo, por ejemplo, para comprar una casa. 4%. ¿Por qué la OCE va a pagar 15% o 21%? Le pedimos al directorio de OCE que nos lo explique. ¿Sabés lo que nos mandaron? El formulario de la licitación, que en una hoja, creo que era la 34, dice a la empresa, ponga cuánto nos va a cobrar por esto. De esa manera están manejándose los dineros públicos de un organismo que está desfinanciado, que además dice no tener dinero para reparar las redes que pierden entre agua que no se factura, como agua que no se factura pierden el 50%, de eso por lo menos el 30%, así lo reconoció el directorio de OCE, son pérdidas reales de agua que se va. Sí, por el estado de las cañerías, las tuberías, todo eso lo Bueno, hemos hablado aquí más de una vez. También pero, casi el 50% se pierde, ¿no? O sea, el 50% no se factura, el 30% se pierde físicamente y lo otro es dinero, es volúmenes de agua que porque hay algún problema en el contador o porque la roban o por lo que sea, no se llega a facturar. Ahora, al final, Raúl, tienen previsto ir a la comisión, ¿no? En el Parlamento. Ya estuvimos en la Comisión de Ambientes. Nosotros tenemos varios pedidos hechos en diferentes comisiones. Sí. Este salió muy rápido porque pedimos de nuevo la audiencia justamente para poder hablar sobre lo que había dicho la OCE y el Ministerio de Ambiente específicamente del proyecto de Arasatí. Terminamos hablando, como siempre, de otras cosas con los diputados, y las relaciones con los diputados son muy buenas muchas veces, con el Senado también. Nosotros somos habitués de eso porque consideramos que es ahí donde se tienen que decidir las cosas. Ahora, justamente estamos en el año electoral, ¿no? ¿Vos sentís que los temas ambientales están metidos en los candidatos? No. ¿No? No, realmente no están. O sea, algunos los tocan por aquí y por allá, pero realmente uno no ve el pensar en el país hacia adelante, que eso es manejar los temas ambientales, pensar en el país, por ejemplo, en el 2050, pensar en el país más allá de las elecciones, pensar en el país más allá de los tiempos políticos partidarios, pensar en el país hacia adelante en serio. Eso es manejar los temas ambientales, pensar a ver qué va a pasar con nuestro territorio si seguimos permitiendo, por ejemplo, que la forestación avance de una manera que la Federación Rural, no yo, la Federación Rural, no nuestro movimiento, no el MOUS, lo dijo, es una competencia desleal que hacen por la forma en que manejan el arrendamiento y la compra de campos. ¿Qué va a pasar si permitimos que los monocultivos sigan avanzando? ¿Qué va a pasar con el agua si no entramos a cuidarla? Mirá lo que pasa, por ejemplo, en el Arroyo Pando, que yo estuve reunido con gente de la zona que están muy preocupados, especialmente por un basurero que se va a hacer ahora. Esa gente vio cómo el arroyo que antes servía de agua, fuente de agua potable para Pando, se pudrió, se contaminó y en lugar de arreglarlo, se puso un caño desde Montevideo. ¿La seguimos en otro momento, te parece? Porque hay otros temas que quedaron también pendientes, la seguimos en el correr del año. Gracias, Adelante. Raúl. A vos. Hacemos una pequeña pausa y más lado B. Tengo el móvil después en el segundo bloque. Ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y volvemos al tema del día. Como les contaba al inicio del programa, se conocieron detalles de los restos hallados en el Batallón 14. Les propongo profundizar en este tema y es por eso que le doy la bienvenida a nuestro compañero Martín Duarte en el móvil. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Bueno, gracias, Wilmar. Le agradecemos estos minutos a la coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo, para profundizar un poco en lo que fue la conferencia de esta tarde, donde bueno, se aportaron datos a partir de los estudios que viene llevando al GIAF, previo a lo que va a ser el envío el próximo, bueno, a partir de la toma de muestra el 20 de agosto, los envíos a Córdoba. Alicia, bueno, ¿cómo se procedió en este trabajo y qué etapas implica luego del hallazgo a la hora de los datos que se aportaron en la jornada de hoy, que identificaron un perfil de sexo, de altura también, y bueno, y también un rango etario en el cual podría justamente encauzarse este hallazgo del Batallón 14? Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es una tarea en simultáneo en el campo y en el laboratorio. En el campo tratando de recuperar el más mínimo fragmento o elemento de interés, de manera que no se ha vuelto a excavar, pero sí se sigue en el entorno de la fosa y en la zaranda de sedimentos. Y en el laboratorio todas las tareas que nos permitan justamente dar elementos orientativos en relación a qué persona puede ser que esté representada por esos restos. En ese sentido, una de las tareas fundamentales fue los rayos X que se hicieron con las bolsas cerradas, después la apertura y registro de cada una de esas cajas y bolsas, el acondicionamiento de las piezas de acuerdo a su estado, de acuerdo a si era necesario un cepillado en seco o un pincel húmedo, la reconstrucción de algunas piezas que podían estar fracturadas por los efectos del movimiento de la losa. Y una vez allí se hace un inventario de lo que tenemos de restos óseos y se procede a lo que se conoce como el perfil biológico, que son estos datos generales sobre sexo, edad y estatura. Y para llegar a eso tenemos que hacer mediciones en los huesos, observaciones de determinadas características, llegar a un rango en el caso de la estatura y en el caso de la edad, y en el caso del sexo es algo simplemente binario, bueno, de observar todas las características que nos permitan entonces hacer esa estimación. Con toda esta información procedimos a darle a Fiscalía estas novedades y se dio la conferencia de hoy. Uno se pregunta siempre en estos casos, y el televidente también, ¿cuánto dicen los huesos o cuánto hablan? Yo recuerdo el caso y el trabajo con Bleyer, a partir de algunos datos que también los familiares o la familia puede aportar, el caso de su pasión por el violín, que de alguna forma daba en esos huesos algunas características individuales que podrían marcar un perfil. En este caso, ¿hay algún dato a partir de los huesos que pueda marcar alguna actividad que bueno, podría haber desarrollado, más allá de los perfiles que se informaron en la jornada de hoy? Sí, tenemos que profundizar todavía lo que son estos estudios de los marcadores de actividad o entensopatías, como se conocen, que implican observar cada sitio de inserción muscular y ver a qué complejo muscular podrían responder si es que esos están muy marcados o nos llaman la atención por su robusticidad. Eso todavía está en proceso, al igual que algunas posibles patologías o algunas manifestaciones óseas que no tienen que ver necesariamente con la edad y que pueden tener que ver con algo ocupacional. Estamos todavía en el análisis como para poder presentar algo un poquito más en profundidad sobre las características de la vida de esta persona. Hoy en la conferencia aparecían otros datos y que de alguna forma pueden trazar hipótesis y tienen que ver con la utilización de cal, de pedregullo, de cemento. Vos decías un dato que es interesante a la hora de ver cuántas personas podrían haber estado involucradas también en esta mecánica, y decías un dato que me gustaría profundizar en esas 7 carretillas, ¿no?, que llevaría lo que implicó el traslado del material que se colocó arriba del cuerpo, ¿no? Porque eso habla de por sí también y aporta otro tipo de información que se suma a los 4 hallazgos en el Batallón 14 también. Sí, uno tiene la concepción y la propia definición de fosa clandestina normalmente implica una fosa excavada en el apuro, en la oscuridad, a poca profundidad. Y acá nos encontramos
con una fosa que tiene 50 centímetros, ahí inicia, digamos, el enterramiento y se profundiza hasta 1 metro, con un trabajo de ocultamiento por la cantidad de material utilizado, que realmente nos está hablando de algo muy coordinado, algo que no necesariamente ocurrió a las apuradas y no necesariamente a la noche. Hay personas que están trabajando allí, no es un trabajo que lo pueda hacer un solo individuo. Y como para tratar de hacerlo más gráfico fue que presentamos más de 7 carretillas de 70 litros. Se puede calcular el número de palas, el número de tachos de pintura de 20 litros. El tiempo que lleva, ¿no? Exacto, lo que queríamos era que quedara claro que es muchísimo el material. Es medio metro cúbico de material que tuvo que ser trasladado, preparado, porque no es homogéneo. Son 4 preparaciones distintas. Solo cal, otra capa de cal y arena, otra capa que tiene además cemento y pedregullo, además de la cal y la arena. Entonces hay que llevar esos materiales, hacer las preparaciones de las distintas camadas, colocarlas sobre el cuerpo. Eso es preparación. ¿Dónde se preparó el material? Alrededor de la fosa, de las otras fosas, no hemos encontrado nunca preparación de material. Entonces se prepara en algún lugar y se traslada hasta ahí. Estamos aprendiendo cada vez más con cada hallazgo qué significó el ocultamiento de estos cuerpos. ¿Cuál era el objetivo también, ¿no? Porque uno hasta la cal puede entender por ahí, ¿no? ¿Cuál era el objetivo que se buscaba? Pero los otros materiales. Exacto, o sea, esta situación de colocar este material que se queda rígido por encima del enterramiento, quizás creemos nosotros que tiene que ver con evitar un hallazgo fortuito en un terreno que está siendo utilizado para entrenamiento militar, donde se van a cavar pozos de fusilero, por ejemplo. Entonces, queriendo evitar ese hallazgo fortuito de los restos, quizás sea por eso que se coloca esta superficie rígida. Sin embargo, al norte del arroyo no está ocurriendo lo mismo. Se coloca solo cal. Entonces hay distintas modalidades que evidentemente responden a distintos operativos, distintos responsables también de estas desapariciones y muertes. ¿Estos datos aportan algún elemento más a la línea de investigación de los enterramientos en relación al centro clandestino de La Tablada? Cuando tengamos la identificación de estos restos seguramente tendremos más claridad. Por ahora tenemos el caso de Amelia Sanjurjo a 170 metros con un patrón de enterramiento muy similar que podría apuntar a que tuviera una temporalidad similar a este enterramiento. Pero la verdad es que no lo sabemos. Hasta que no venga la identificación no vamos a poder sumar con certeza más elementos. Alicia, vos estás coordinando de 2015 justamente el GIAF y hubo un cambio importante en torno a la metodología de lo que era el trabajo a nivel de parcela y lo que es el barrido de todo el terreno. Estos hallazgos de alguna forma te confirman que es la metodología elegida la que ha dado más frutos a nivel de los distintos hallazgos y por ahí la sensación de los terrenos cautelares que se perdieron, ¿no? O se perdió la cautela de la posibilidad de volver sobre ellos o algún otro lugar. Sí, de hecho entendemos que es muy promisorio este cambio de metodología que se viene dando desde el 2017 aproximadamente, que solicitamos el reingreso a determinados predios y la reevaluación de los terrenos y lo que es más difícil todavía conseguir, volver a excavar los mismos lugares ya excavados. De hecho, perdóname, este hallazgo se estuvo muy cerca en ocasiones anteriores con la otra metodología. De hecho, si repasamos desde el cambio de metodologías, tuvimos en el batallón 13 el hallazgo de los restos de Blair a 90 metros de los restos de Miranda. Después tuvimos el hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo. Cuando los ubicamos nos dimos cuenta que estaba a pocos metros también de las intervenciones de la bodega de Vidiela. Y ahora es el caso más impactante porque las excavaciones de 2009 hay algunas trincheras que están a 1 metro de esta fosa. Entonces sí entendemos que el cambio de metodología, que es un cambio consensuado y propio de la reflexión de todo el equipo, no es atribuible a la coordinadora, sino que esto es una reflexión de todo el equipo y un trabajo de todos nosotros, el haber
dado una nueva vista a la información, a las intervenciones pasadas, y sostener que la única manera de dar certezas o de hallazgo o de que no hay cuerpos es excavando la totalidad de un sitio y no haciendo trincheras aleatorias o intervenciones que tengan algún límite que no sea exhaustivo. Alicia, por último, consultarte acerca de estas muestras que se van a tomar el próximo 20 de agosto a la hora de enviar justamente para tratar de trazar e identificar el perfil de ADN. ¿Ya están identificadas a través de qué hueso se va a hacer la muestra, la ventana justamente para trazar y para enviar estas muestras a Argentina? Hoy con la Junta Médica estuvimos evaluando justamente este tema. Las piezas dentales no van a poder ser enviadas porque tienen restauraciones y las condiciones para enviar piezas son que sean piezas sanas, sin caries y sin ningún arreglo. De manera que probablemente repitamos la misma selección que para el caso de Amelia Sanjurjo, un fragmento de fémur y un fragmento de tibia, como para tener representados dos elementos que siempre producen por lo general un buen perfil genético. Y a partir de allí se envía a Argentina y se prevé un mes, 2 meses de trabajo y bueno, luego ver esa trazabilidad del banco, ¿no? Se traslada personalmente con cadena de custodia a Córdoba. Y el laboratorio no nos da una previsión de tiempo porque sabe justamente que pueden haber situaciones como la que sucedió con Sanjurjo que lleven a tiempos que no son el estándar de un análisis. Entonces va a depender mucho de si se extrae un perfil genético completo y de si hay suficientes muestras representativas en el caso de haber una coincidencia. Entonces los tiempos son difíciles de manejar, esperemos que sean mucho más cortos que en el caso anterior. Alicia, como siempre, muchas gracias por estos minutos. La coordinadora del GIAF, ampliando un poco la información que se conoció en esta tarde en conferencia de prensa. Sigan por allí, compañeros. Gracias Martín. Le agradecemos también a Alicia Luciardo. Ya se viene Mirá Montevideo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.